No soy de los que creen en historias de terror. Siempre he sido racional, el típico que busca una explicación lógica para todo. Pero lo que vivimos en el bosque aquella noche, aún no he encontrado una manera de explicarlo, y ni siquiera estoy seguro de querer hacerlo. Habíamos planeado una escapada de fin de semana con mis amigos, una salida al bosque para desconectar del estrés de la ciudad. 5 de nosotros en total: Marcos, Laura, Raúl, Clara y yo. El lugar tenía fama de haber sido escenario de algunas desapariciones años atrás, pero todos pensamos que era una de esas leyendas urbanas que solo buscan asustar a los turistas. Además, ya no quedaba rastro de esas historias en los periódicos, y el bosque en sí no tenía nada de especial. Un par de colinas, un arroyo, lo típico. La primera noche transcurrió sin incidentes. El cielo despejado, la fogata crepitante y las risas nos hicieron sentir que estábamos lejos de cualquier preocupación. Sin embargo, la segunda noche, las cosas cambiaron. Recuerdo que ya estábamos relajados después de cenar, cuando Marcos señaló algo entre los árboles. «¿Ven eso?», dijo, apuntando con la linterna apagada hacia la espesura. Al principio no vi nada, solo oscuridad y los troncos, pero entonces apareció una pequeña luz flotante apenas perceptible del tamaño de una canica y de un color azulado pálido. Parpadeaba, como si estuviera llamándonos. «¿Qué será?», preguntó Laura intrigada. Nos acercamos un poco, manteniendo distancia, pero la luz parecía moverse, siempre a unos metros de nosotros, como si nos invitara a seguirla. No tenía una fuente aparente, no era un reflejo ni un insecto que conociera. Pero, en lugar de asustarnos, nos llenó de curiosidad. «Vamos a seguirla», propuso Raúl. «Seguro es algo de turistas o una especie rara». Sin pensarlo mucho nos adentramos en el bosque, dejando atrás el campamento. La luz se movía con delicadeza entre los árboles, y cada vez que parecía que la alcanzaríamos, se desvanecía un segundo para aparecer más adelante. No éramos conscientes de cuánto nos habíamos alejado hasta que las risas de Clara se apagaron. «¿Dónde está Clara?», pregunté, girando sobre mis talones. Nos detuvimos todos. Clara no estaba. Su linterna, que hasta hace poco iluminaba el sendero junto a nosotros, había desaparecido. «Debe haberse quedado atrás», dijo Marcos, sacando el móvil para llamarla. Sin señal. El primer atisbo de inquietud comenzó a filtrarse entre nosotros. Regresamos sobre nuestros pasos, gritando su nombre, pero no hubo respuesta. Después de un rato, comenzamos a caminar más rápido, casi corriendo. Pero lo extraño fue que no encontramos el campamento. Nos habíamos alejado tanto persiguiendo esa maldita luz que ya no sabíamos hacia dónde volver. «Tranquilos, la encontramos», dijo Raúl, con la voz temblorosa. De pronto, ahí estaba la luz otra vez, más brillante esta vez, como si quisiera asegurarse de que la viéramos. «Sigámosla», dijo Laura, casi como un susurro. No me gustaba la idea, pero estábamos perdidos. Quizá nos estaba guiando de vuelta. Nos pusimos en marcha de nuevo. Ahora éramos 4, avanzando en silencio, sin hablar, como si algo en el aire nos hubiese apagado las palabras. La luz seguía ahí, manteniendo la misma distancia, pero algo en ella había cambiado. Su tono azulado parecía más apagado, más frío, y aunque no podía ser posible, juraría que sentía su presencia como algo tangible, como si nos estuviera observando. Fue entonces cuando me di cuenta de que faltaba alguien más. «¿Y Marcos?», pregunté, deteniéndome en seco. No había respondido en un buen rato. Laura miró a su alrededor, pero su rostro revelaba que tampoco lo había notado. Raúl, que iba un poco más adelante, nos miró confundido. «Joder, se ha perdido también». Ahora éramos 3, y el bosque se sentía más denso, más claustrofóbico. Cada sonido, cada crujido de rama bajo nuestros pies parecía amplificarse. Llamamos a Marcos, pero no hubo respuesta. Laura empezó a llorar en silencio, sus pasos cada vez más pesados. «Tenemos que regresar al campamento»,
le dije tratando de calmarla, aunque en mi interior sabía que estábamos completamente desorientados. La luz seguía ahí, como si nada hubiera pasado, esperando a que siguiéramos su camino. Pero ya no parecía una guía, sino una trampa. Algo no estaba bien, lo sentía en la piel, en la forma en que la temperatura bajaba cuanto más la seguíamos. Raúl avanzaba con determinación, pero yo me detuve. No quería seguir. Miré a Laura, pero ya no estaba junto a mí. Había seguido a Raúl sin decirme nada, como si no le importara que yo me hubiera detenido. Corrí hacia ellos, pero en la oscuridad no vi nada. Ni un rastro de Raúl ni de Laura. El pánico empezó a hundir sus garras en mi pecho. «¡Raúl! ¡Laura!», grité con desesperación. Solo el eco respondió. Miré a mi alrededor, girando sobre mis talones. Estaba solo. El silencio del bosque se volvió ensordecedor, la oscuridad casi palpable. Y la luz, la maldita luz, seguía ahí, esperándome, flotando a unos metros de distancia. Por un segundo, tuve la tentación de seguirla, como si fuera lo único en ese lugar que me ofreciera alguna esperanza. Pero no lo hice. Me quedé allí con los pies clavados en el suelo, sintiendo que si daba un paso más hacia esa cosa, no volvería. No sé cuánto tiempo pasó hasta que encontré el campamento. Cuando regresé, solo estaba yo. Ni Clara, ni Marcos, ni Raúl, ni Laura. Todos se habían desvanecido. Nunca volvimos a saber de ellos. Yo no tengo respuestas. Solo el recuerdo de aquella luz, flotando en el aire, como una invitación que nunca debí aceptar. Siempre había sido un tipo sencillo. El ruido de la ciudad me había cansado hace años, así que decidí mudarme a una pequeña cabaña en el bosque. No era nada lujoso, 4 paredes, un techo de madera y una chimenea que apenas funcionaba, pero lo suficiente para desconectar del caos y la constante presión de la vida moderna. El bosque me ofrecía justo lo que necesitaba: silencio y soledad. O al menos, eso pensaba. La primera semana fue casi terapéutica. Me levantaba con el sonido del viento entre los árboles, caminaba por senderos poco transitados y, por las noches, me sentaba frente a la chimenea con un libro en la mano y una copa de vino. La vida perfecta para alguien que solo buscaba tranquilidad. Pero todo cambió cuando una tarde salí a explorar más a fondo los alrededores. El bosque era inmenso, y había zonas a las que nunca había prestado mucha atención. Fue entonces cuando vi las marcas por primera vez. Eran extrañas, talladas en los árboles. Al principio parecían simples rasguños, tal vez provocados por algún animal, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que eran algo más. No sé cómo explicarlo, pero tenían una forma inquietante, como si alguien hubiera intentado esculpir rostros en los troncos. No eran rostros humanos, no del todo, pero había algo en ellos que me causaba una sensación de malestar, algo que no pude identificar. Tomé una foto con mi teléfono y seguí caminando, pero a medida que avanzaba, más y más de esas marcas aparecían. No estaban en todos los árboles, pero sí en muchos. Algunos eran simples tallados, pero en otros los rostros parecían estar gritando, como si quisieran escapar de la corteza. Empecé a sentir un escalofrío en la espalda, pero me obligué a seguir. Quizá eran restos de algún ritual, o simples bromas de campistas. No tenía sentido alarmarse por algo tan absurdo. Cuando regresé a la cabaña esa tarde, la incomodidad seguía presente. Era como si el bosque hubiera cambiado de alguna manera. El aire se sentía más denso, más cargado, como si me observara. Traté de ignorarlo. Preparé la cena y me senté frente a la chimenea como de costumbre. Pero algo no estaba bien. Sentía que no estaba solo. Lo primero que noté fue una sombra. Al principio pensé que era la mía, proyectada por el fuego en la pared, pero algo en su forma me inquietó. Era más alta, más delgada, y sus movimientos no seguían los míos exactamente. Me levanté para ver mejor, pero desapareció en cuanto lo hice. Me quedé quieto,
el corazón latiendo rápido. Debía ser un efecto de la luz, me repetía a mí mismo. Esa noche, cuando me fui a dormir, escuché crujidos fuera de la cabaña. Intenté convencerme de que eran los árboles o algún animal rondando cerca, pero el sonido era constante, como si alguien estuviera caminando alrededor de la cabaña. Me acerqué a la ventana para ver si había algo ahí afuera, pero solo vi oscuridad, ni un solo movimiento. Sin embargo, al apagar la luz, lo sentí de nuevo. La sombra. Esta vez era más clara, más presente. Estaba en la esquina de la habitación, inmóvil, pero parecía mirarme. No podía moverme, como si el peso del miedo me hubiera clavado en la cama. Mi respiración se aceleró, pero no podía hacer nada más que observar. Al cabo de unos minutos que parecieron horas, la sombra se desvaneció, fundiéndose con la oscuridad de la habitación. A la mañana siguiente el bosque parecía normal otra vez. Era como si todo lo que había pasado la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Me convencí de eso y seguí con mi rutina, pero una sensación incómoda me acompañaba a cada paso. Cuando salí a caminar, de nuevo vi las marcas en los árboles, pero esta vez estaban más cerca de la cabaña. No lo entendía. Había recorrido esa zona varias veces antes y nunca las había visto allí. El sol comenzó a ponerse y una parte de mí no quería regresar a la cabaña, pero ¿qué iba a hacer? No podía dormir a la intemperie. Decidí que lo mejor era dejar la puerta bien cerrada esa noche y encender todas las luces. Me metí en la cama, tratando de convencerme de que todo estaba bien, pero al apagar la luz lo sentí de nuevo. Esa presencia, esa maldita sombra en la esquina. Me levanté de golpe y encendí la lámpara, pero la sombra no estaba ahí. Respiré aliviado, pero cuando me di vuelta hacia la ventana, la vi afuera, entre los árboles. Solo que no era una sombra cualquiera. Había algo en su forma que me resultaba demasiado familiar. Era mi sombra, o al menos una versión distorsionada de ella, como si algo la hubiera arrancado de mi cuerpo y ahora estuviera observándome desde la oscuridad. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. Me quedé paralizado observando cómo esa sombra se acercaba lentamente a la cabaña. No caminaba, pero tampoco flotaba. Simplemente se deslizaba entre los árboles, cada vez más cerca. Sentí que me estaba reemplazando, como si hubiera tomado algo de mí y ahora quisiera ocupar mi lugar. Siempre me había fascinado la vida salvaje, la simbiosis natural de los ecosistemas y la complejidad de los animales en su entorno. Por eso, cuando me asignaron un estudio de campo en un bosque remoto, lo tomé como una oportunidad única para observar la fauna en su estado más puro. Sin embargo, lo que encontré allí no tenía nada que ver con lo que había estudiado. El bosque en cuestión estaba ubicado a unos kilómetros de cualquier asentamiento humano, sin senderos ni zonas de camping cercanas. Se decía que en los últimos años los animales habían comenzado a desaparecer de la zona, como si algo los hubiera expulsado. Mi tarea era entender por qué. Al principio pensé en causas comunes, cambios en el hábitat, caza furtiva, quizá algún tipo de contaminación, pero nada en mis estudios anteriores me había preparado para lo que experimenté. Llegué una tarde soleada, y desde el primer momento algo se sintió fuera de lugar. No puedo explicarlo de otra manera. El aire estaba denso, cargado de una quietud antinatural. No había cantos de pájaros, ni el zumbido de insectos, ni el crujido de animales moviéndose entre los arbustos. Solo mis propios pasos rompiendo el silencio. Era como estar en una sala de espera. Esa incomodidad tangible cuando sabes que algo está por suceder, pero no sabes qué ni cuándo. Pasé el primer día explorando, tomando notas sobre el terreno, buscando signos de vida, pero no encontré nada. Ni huellas, ni excrementos, ni madrigueras activas. Los árboles eran frondosos, el suelo rico en nutrientes, pero todo estaba desierto. No tenía sentido. A medida que se ponía el sol, el silencio se hacía aún más opresivo.
Preparé mi tienda y traté de convencerme de que al día siguiente tendría más suerte. Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el silencio me devoraba. Me giraba en el saco de dormir una y otra vez, buscando alguna señal de vida exterior, pero no había absolutamente nada. Cuando creí que finalmente estaba a punto de quedarme dormido, oí algo. Al principio fue sutil, como si el viento susurrara entre las hojas, pero el sonido era diferente, más tenue, más íntimo. Me senté de golpe, con el corazón acelerado. Escuché con más atención. Eran voces, pequeñas, débiles, como si alguien estuviera susurrando muy lejos, pero lo suficientemente cerca como para que lo percibiera. Miré a mi alrededor. No había nadie. No podía haber nadie. Estaba solo, en medio de la nada. Decidí que lo mejor era ignorarlo. El cansancio estaba jugando con mi mente, y seguramente se trataba de algún fenómeno acústico natural. Con eso en mente, volví a meterme en el saco y traté de dormir. Pero las voces no cesaban. Cada vez se hacían más claras, aunque no distinguía palabras, solo sonidos, susurros entrelazados que parecían rodearme. Al día siguiente, intenté no pensar en lo que había pasado. Me convencí de que el cansancio y la falta de estímulos habían provocado esos extraños sonidos. Me centré en mi investigación. Recorrí el bosque de punta a punta, anotando datos, pero no había nada, ni un solo rastro de vida. A medida que avanzaba el día, el silencio me pesaba más y más, como si el bosque estuviera observándome, esperando algo de mí. Y entonces las voces volvieron. Era pleno día, pero no importaba. Ahí estaban, casi imperceptibles al principio, como si surgieran del fondo de mi mente. Intenté ignorarlas, pero no pude. Cada vez se hacían más persistentes, más claras. Aunque no lograba entender lo que decían, empecé a notar algo en ellas, un tono, una intención. No eran voces amigables. El miedo empezó a asentarse en mi pecho, pero me negaba a aceptarlo. Me obligué a seguir trabajando, buscando algo que me diera una razón para estar allí, alguna pista sobre lo que había pasado con los animales, pero el bosque no me ofrecía respuestas, solo preguntas. Cuando llegó la segunda noche, las voces eran ya imposibles de ignorar. No solo las escuchaba en la oscuridad, ahora las sentía dentro de mi cabeza. Era como si algo estuviera tratando de hablarme, de decirme algo que no lograba comprender. Me levanté varias veces buscando alguna fuente externa, pero siempre terminaba solo, rodeado por árboles inmóviles, sin una brisa que moviera sus ramas. Me volví loco gritando en la oscuridad pidiendo que se detuvieran, pero las voces no me escuchaban o tal vez no querían, solo seguían susurrando, insistiendo en su mensaje incomprensible, y fue entonces cuando lo entendí. Las voces no venían del bosque, venían de mí. Me quedé inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Los susurros no eran externos. Eran algo que se había metido en mi mente, como si el silencio del bosque hubiera abierto una puerta dentro de mí que nunca debió abrirse. No sabía si había sido el aislamiento, el vacío de aquel lugar o algo más profundo, pero las voces estaban allí, dentro de mi cabeza, y no podía detenerlas. Los días siguientes fueron una tortura. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero cada vez que lo hacía, las voces se hacían más claras, más insistentes. Me hablaban, me exigían que hiciera cosas que no comprendía, cosas que me aterraban. Cuando finalmente decidí irme, ya era demasiado tarde. Mi mente estaba destrozada. Nunca encontré una explicación para la desaparición de los animales, ni para lo que me ocurrió en ese bosque. Al regresar a la civilización, traté de hablar con otros científicos, pero nadie me creyó. Dijeron que era agotamiento, estrés, aislamiento. Tal vez tengan razón. Pero cada noche, cuando me acuesto, puedo escuchar esos susurros, débiles pero presentes, recordándome que nunca estaré solo. El bosque se llevó algo de mí, algo que no sé si podré recuperar. Y lo peor de todo es que, en el fondo, parte de mí se pregunta si alguna vez lo quiero de vuelta.